¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el momento que usted esté viendo este podcast, le agradezco mucho por su confianza y muchas gracias por suscribirse al podcast de Newman, en donde estamos hablando sobre los temas que más nos interesan para poder tratar el trauma y específicamente para ayudar a las personas a aliviar el sufrimiento humano. Pues hoy tengo una gran invitada de lujo, una muy querida y cercana amiga de Newman que recientemente hemos empezado a colaborar, que nos hemos ido conociendo y que pues básicamente a mí me interesa mucho que el modelo terapéutico del cual ella nos va a hablar en este episodio se pueda difundir y se pueda conocer mucho más en Latinoamérica, ¿no? Les voy a presentar a Ima Lloret, quien ella es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Barcelona. Ella realizó estudios en terapia narrativa, en psicoterapia constructivista, ¿no? Trabajó en Estados Unidos, donde también siguió su formación en terapia narrativa y terapia familiar sistémica en el Therapy Training Boston. Ella además tiene estudios avanzados en psicología social por la Universidad UAB, ¿no? Igual la Universidad Autónoma de Barcelona. Exacto. Y está formada en terapias humanistas, ¿no? La psicoterapia centrada en la persona y Gestalt, psicoterapia en duelo, certificada en psicoterapia sensorial-motora de Somatic Experiences, formación avanzada en AEDP, ¿no? Esta terapia de Diana Fosha, ¿es así? ¿Sí? Así es. Y Ima es Lead Trainer por el IFS Institute y directora del Instituto IFS de Barcelona. Muchas gracias, Ima, por estar acá con nosotros. Encantada, es un placer poder compartir mi experiencia con vosotros. Gracias, Oscar, por invitarme. No, gracias a ti por pasar este tiempecito aquí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido tu historia en el mundo de la psicoterapia, ¿no? Lo que quieras compartirnos. Sí, bueno, yo me formé pues a finales de los 80 en la carrera de psicología y en aquellos momentos pues el paradigma dominante en la universidad donde yo estaba era el cognitivo-conductual, también psicoanalítico, pero claro, entonces yo me formé más en terapias constructivistas, ¿no? Que en aquel momento ya era un poco más avanzado de lo que había, ¿no? En un máster que existía en la Universidad de Barcelona y de alguna forma la idea era ya que el síntoma tiene que ver en cómo construimos la realidad, que el significado que damos a nuestra experiencia y esta construcción de la realidad también tenía que ver pues con cogniciones, emociones, sensaciones, pero yo creo que realmente hasta que no me he formado más en modelos más basados en el trauma, ¿no? Como la psicoterapia sensorial-motriz o somatic experiencing, ADP, ¿no? Que también es un modelo de apego y también muy conectado, ¿no? A la experiencia también con el cuerpo, la teoría polivagal. Todas estas terapias más vanguardistas es donde yo siento que realmente he podido profundizar en mi trabajo como psicoterapeuta, ¿no? Y IFS para mí pues luego fue un gran descubrimiento en esos últimos 15 años donde yo hice toda una búsqueda, ¿no? De modelos más avanzados porque sentía que realmente teníamos que ir más allá de las cogniciones, claro, de las construcciones y bueno, que eso ya nos daba muchas pistas, ¿no? De claro, qué es lo que ocurría en la persona, pero todas las terapias basadas en el cuerpo, en el trauma, con Van der Kolk y todas estas nuevas terapias, pues han sido un antes y un después. Este modelo constructivista es yo lo he escuchado, ¿no? No es lo que me pasa, sino lo que me digo a mí mismo de lo que me pasa, ¿no? Va por esa idea, exacto, ¿no? Ahora que tú tienes más experiencias en modelos terapéuticos de trauma,
¿Cuál era la pieza faltante de este paradigma clínico del Ya, constructivismo? por ejemplo, esto, ¿no? Lo que yo construyo, lo que me pasa, tiene que ver con la experiencia que he vivido y cómo esa experiencia ha condicionado y marcado mi vida, ¿no? Y sabemos que el trauma, hemos entendido, ¿no? Que es eso que nos sigue pasando ahora en el presente, como si estuviéramos en el pasado reviviendo aquello que vivimos que fue tan doloroso y que no hemos podido sanar, ¿no? Entonces, claro, el constructivismo de alguna forma ya entendía, ¿no? Que en función de cómo significamos la experiencia, pues vivimos la realidad y esa realidad es una realidad limitada, ¿no? Y el trabajo es ayudar a resignificar la experiencia, que no tiene, que es un poco más como las terapias cognitivas, ¿no? Que intentan como decir, bueno, es que esta cognición, esta visión del mundo es limitada, tienes que cambiarla, ¿no? Pero simplemente por intentar cambiar eso, el cambio no ocurre. Sabemos que hay una limitación, que es un poco más complejo que eso, ¿no? Entonces las terapias basadas en el trauma, que ya incluyen el cuerpo, pues entienden que el procesamiento de la experiencia es de abajo arriba también, es decir, que primero pasa por las sensaciones, emociones y luego damos significado, ¿no? Y que eso es muy poderoso. Cuando tú vives algo a través de tu cuerpo, eso te, por mucho que intentes cambiar tu manera de pensar, eso funciona durante un tiempo, pero no dura en el tiempo No ese cambio, perdura. es un cambio muy a corto plazo, ¿no? Entonces, poder cuando pude hacer esa formación en modelos informados, ¿no? Por la teoría polivagal o por la psicoterapia sensoriomotriz, que entienden que todo eso queda como una memoria grabada en tu cuerpo y hasta que no accedes a esa memoria, ¿no? Que está en esas profundidades de tus sensaciones y no puedes acceder ahí y sentirla y vivirla y reconocer que eso está muy presente en ti, pero que ahora puedes tener una perspectiva diferente, ¿no? A eso que ha quedado grabado en ti, pues para mí eso es lo que hace una diferencia, ¿no? Donde cuando podemos observar con conciencia plena, ¿no? Con conciencia plena, el mindfulness también nos ha ayudado, ¿no? A ver la experiencia, observarla y poder ¿no? verla con perspectiva y resignificarla, ¿no? Pero para mí lo que introduce también IFS, ¿no? Que hace una diferencia es la idea de que tenemos diferentes subpersonalidades, diferentes partes, Ujú. que cada una tiene experiencias diferentes en función de esas memorias que quedaron ahí Claro, grabadas en el pasado. Y eso también hace una diferencia importante, ¿no? exacto. En el trabajo con el trauma, con las partes, y ver que esas partes son partes que llevan carga, ¿no? Que llevan carga y que han quedado atrapadas en la Exacto. experiencia traumática, ¿no? Que ahorita que estás empezando a mencionar a IFS, ahorita hablaremos más profundamente de ello. Antes de eso quisiera preguntarte, ¿cómo fue entonces para ti? ¿Te acuerdas cuál fue ese cambio? ¿Cuál fue tu primera aproximación hacia una terapia informada en trauma? ¿Cómo cambió en ti ese paradigma clínico hacia el Sí, cuerpo? primero la gran revolución fue esta, ¿eh? Cuando estaba en la formación de psicoterapia sensoriomotriz, ver cómo el trauma estaba almacenado en el cuerpo y cómo en conciencia plena podíamos acceder ahí y ver toda la carga que hay ahí, ¿no? Que es tan intensa y que a veces, pues, nos decíamos desde ese modelo que, que está más allá de la ventana de tolerancia, ¿no? Y qué técnicas para ayudar a procesar todas esas memorias. Eso ya fue un gran cambio. Pero cuando estaba formándome en psicoterapia sensoriomotriz, cuando descubrí el modelo IFS, leyendo un artículo de Dick Schwartz que se llama The Larger Self, y fue leer ese artículo y sentir como realmente en mi cuerpo, ¿no? Es decir, cómo resonaba eso en mi cuerpo, cómo la emoción de descubrir algo que tenía sentido en mi Ujú, vida, en mi propio ujú. proceso. También decir que cuando estaba en la formación de psicoterapia sensoriomotriz,
hacíamos muchas prácticas con nosotros mismos y mucho trabajo personal. Entonces me di cuenta de todo el trabajo personal que yo todavía tenía por hacer, ¿no? Que Claro, tenía muchas partes protectoras más mentales, más racionales que habían ayudado a funcionar, pero que cuando yo iba a observar mi cuerpo y a profundizar en esas memorias, veía todo el trauma que todavía yo tenía pues por sanar y por procesar, ¿no? Entonces era una época en que yo estaba muy abierta pues a seguir sanando, a hacer terapia, a explorar, ¿no? Todas esas experiencias dolorosas en mi vida. Entonces IFS fue como una llamada, decir, ay, ese puede ser un camino para mí, ¿no? Para seguir sanando mis partes y eso de las partes protectoras y las partes exiliadas y poder mirarlas desde un lugar de compasión. La palabra compasión era como muy, resonaba de una forma muy profunda para mí, ¿no? claro. Entonces decidí hacer la aventura de irme a formar. Me fui a formar a Francia porque todavía el modelo no había llegado en España y me estuve mirando por la web, leyendo y viendo dónde estaba más cerca, digamos, en Sí, Europa y vi que en Francia pues ya llevaban un tiempo haciendo la formación y me dirigí allí pensando que lo iba a hacer como un trabajo personal porque sabía claro, que la formación era muy experiencial y que sabía que se aprendía el modelo mientras lo practicabas en ti y que había grupos de prácticas y todo eso. Entonces pensé, bueno, yo ahora me estoy formando en psicoterapia sensoriomotriz, en psicoterapia de trauma, que es una psicoterapia muy avanzada. Ya me siento muy completa como psicoterapeuta, no necesito mucho más. Pero bueno, voy a ver, explorar esto en mí misma, a ver cómo va, pero sin imaginar que luego pues se convertiría en mi modelo preferente, ¿no? El modelo más significativo, porque fue hacer el nivel uno y bueno, sentir como un antes y un después en mi vida y a pues seguir con el nivel 2. Luego hice el nivel 3 con Dick Schwartz, que en aquel momento ujú, Dick todavía viajaba bastante y hacía los niveles 3 y pudimos trabajar con él directamente. Luego me certifiqué y ya empezamos. Luego hubo una persona en España que empezó a organizar algunas formaciones y luego él lo dejó y fuimos Pilar de la Torre y yo misma quien tomamos el relevo para organizar las formaciones en España. Esto ya era el 2015 y ahora pues ya hace ya estos años que estamos organizando nosotras con el Instituto IFS Estados Unidos las formaciones oficiales en España. ¿Cuánto tiempo llevas en IFS? Pues en IFS empecé en el principios del 2012. Pero fue una carrera meteórica, realmente Claro. fue meterme ahí y no poder parar, no poder parar y como una pasión, ¿no? Aquello que dices, ¡guau! Que te atrapa y que sientes que has encontrado algo realmente muy revelador, ¿no? En tu vida, para tu propia vida y para el trabajo con las personas que acompañas, ¿no? Bien. ¿Qué es la Eh, terapia IFS para las personas que no la conocen, que están empezando a escuchar mucho sobre esto? Sí, 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 sí. Yo creo que IFS, mm, más que una terapia, también es un camino de vida, ¿no? Es una forma de vernos a nosotras mismas y de ver el mundo y de estar en el mundo, ¿no? Con esta idea de que hay diferentes partes dentro de nosotras, ¿no? Unas partes que nos ayudan a funcionar en la vida. Y a esas partes las llamamos partes protectoras, las partes que nos ayudan a planificar, a organizar, a controlar. Unas partes son partes directivas, las partes que se esfuerzan para que las cosas salgan bien en nuestra vida y que se esfuerzan para que no entremos en las emociones difíciles, para que no conectemos con aquello que es doloroso. Ujú, Esas son las partes directivas, ¿no? Y esas son partes proactivas que hacen, que se esfuerzan. Mis partes perfeccionistas, ujú. que trabajan duro para que yo no me exponga a sentir que hago las cosas, que me expongo y que me van a enjuiciar, ¿no? Esas partes trabajan duro para que yo no vuelva a vivir experiencias de sentirme que me van a hacer quedar mal, que me van a ridiculizar, porque tal vez hay una parte de mí
que es la parte exiliada, que lleva una memoria donde yo sentí en la escuela que se rieron de mí cuando yo pues salía a la pizarra y esa memoria ha quedado como algo doloroso donde yo no quiero volver a llegar. Y como no quiero volver a sentir esa vergüenza, se ha, se ha, ha crecido dentro de mí una parte con esa carga y hay un protector que va a intentar que eso no vuelva a ocurrir en mi vida, ¿no? Pero imagínate que mis partes perfeccionistas no son suficientes para que yo me sienta expuesta. Ujú. Entonces, cuando ya la vergüenza, cuando las partes más vulnerables, exiliadas, que llevan ese dolor, se sienten expuestas, van a aparecer otras partes que les llamamos bomberos, bomberas, que intentan sacarte de ahí, ¿no? Sacarte, pues, desconectándote, ¿no? Las partes disociativas podrían Ujú. ser partes bomberas o las Mm. partes que intentan hacer algo para no sentir, como Ujú. consumir Ok. o ¿Por qué se llaman hacer cosas. bomberas? Se llaman bomberos porque intentan apagar el fuego del Ah, dolor el de fuego de nuestras los... partes Ah, exiliadas. Un poco es como decir, socorro, socorro, peligro, alarma de incendios. Hay que ir a apagar ese fuego claro. de las llamas de la vergüenza, del dolor, de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces esas ¿Pudieras partes. darme un ejemplo? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se ve en la vida real eso? Sí, por ejemplo, ¿no? Las partes, cuando hay algo que tiene que ver con sentir vergüenza, pues mi parte que se autolesiona, ¿no? Hay personas que van a hacer conductas autolesivas porque eso anestesia ese dolor, que es un dolor mucho más grande, mucho más difícil, ¿no? El dolor de la vergüenza, de experiencias tal vez de abuso, ¿no? Sabemos que esas conductas autolesivas están muy conectadas a experiencias de abuso, a experiencias insoportables, donde la persona solo llegar ahí es insoportable. Entonces, cuando la parte bombera, ¿no? Que hace esas conductas de autolesión, intenta anestesiar ese dolor. Ok. O, Mm. o autolesionando, o bien tomando drogas, comprando compulsivamente, disociando. Son esas partes reactivas que lo hacen de una forma, ¿no? Al momento para que eso pare, para que eso insoportable pare, ¿no? Esas partes lo hacen con una buena intención, ¿no? Eso es una de las premisas del modelo. Todas las partes tienen una buena intención. Todas las partes lo hacen desde un intento de ayudar. Ok. Pero como son partes jóvenes que que se han configurado, ¿no? Con esa carga, con esa intensidad en el momento del trauma, pues es una forma, digamos, muy primitiva, muy primaria de Ok. intentar tapar ese dolor. Y en ese tapar ese dolor todavía hace más daño, ¿no? Pero es Ok. que ellas prefieren hacer eso antes de sentir ese dolor tan insoportable de la vergüenza, de la exposición, de recordar el abuso, ¿no? Claro. Todas esas Entonces, experiencias. recapitulando un poquito, déjame ver si estoy entendiendo. Eh, Sí. no sé, un ejemplo. Estoy en una fiesta, alguien me dice, no sé, Oscar, ¿quieres una bebida? A la hora que voy a agarrar la bebida, yo estoy nervioso y agarro la bebida y se me cae y me mancho todo yo, ¿no? Entonces me da vergüenza esa mancha y lo que tú estás explicando es que en algunas personas hay esta que tú dices parte que emerge y que como yo no sé cómo lidiar con esa vergüenza que estoy sintiendo en ese momento, probablemente, no sé, salgo corriendo del lugar, me autolesiono o tomo. Y tú Ujú. dijiste algo muy interesante, que dijiste, estas partes tienen como una buena intención. ¿Cómo hacerme daño o cómo exponerme a algo más riesgoso se puede entender como una buena intención? Porque para esas partes, eso que hacen, que causa un daño, evidentemente, es un mal menor, por lo que están intentando proteger, porque esas partes dicen, uy, eso es horrible, esa vergüenza, eso que ha pasado, o el sentirse expuesto delante de otras personas, o cómo me voy a relacionar, cómo me van a ver, esas partes prefieren ahora tomar o hacer algo que distraiga, que desconecte de algo que es difícil de lidiar en ese momento, ¿no? Claro.
Entonces, no se preocupan de los daños, no se preocupan del impacto, no se preocupan, ¿no? de las lesiones que pueda causar. Ah, lo que van a ver es otras partes de nosotras, que esas las llamamos las partes directivas o las partes críticas, que van a avergonzar a las partes bomberas y van a decir, "Hostia, otra vez te has emborrachado, has bebido, otra vez has caído en eso, otra vez no hay manera, no hay manera de que sigas adelante, ¿no?". Entonces, lo que hacen esas partes críticas, intentan parar al bombero, a la parte bombera, decir, para ya de beber, para ya de hacer eso, para de hacerte daño, Mm, porque eso es mm, terrible, es peor. claro. Pero lo que hacen sin querer es que retroalimentan la vergüenza, retroalimentan todo el ciclo de la vergüenza. Entonces, el bombero, la parte bombera va a volver a intentar desconectarnos de eso y seguir bebiendo, seguir autolesionándonos o seguir comprando compulsivamente. Hay muchos grados y hay muchas formas, ¿no?, en que esas partes se expresan en nuestra Ok. vida, ¿no? Navegando o buscando citas en las aplicaciones de citas, todas esas formas donde nos distraemos y nos desconectamos del dolor, ¿no? Ok, ok, entiendo, entiendo. ¿Cómo le explicas tú hay personas que probablemente que escuchan esta dinámica de partes que pueden decir, oye, pero no entiendo, yo no tengo partes, o sea, soy yo la que quiso beber, soy yo la que sintió vergüenza, soy yo la que se quiso cortar, soy yo, ¿no? O sea, no entiendo esto de las partes. ¿Todas las personas tienen partes? Sí, y no, y las personas con las que trabajamos, hablamos de partes, pero a veces no hablamos de partes. Por ejemplo, ¿no? Hay alguien que viene a la consulta y me explica pues que ha tenido una pelea, que se ha enojado con su pareja por una discusión y tal, y hay mucho enojo, pero también hay tristeza, ¿no? De sentir bueno, que se han distanciado, lo que sea. Entonces, a veces no utilizamos el lenguaje de partes, a veces decimos, parece que, ¿no?, cuando me cuentas esta experiencia con tu pareja, aparece mucho enojo y también aparece mucha tristeza, ¿verdad? Entonces, estaría bien que pudiéramos explorar juntas este enojo o esta tristeza que Ok. surge cuando Ujú, piensas, cuando recuerdas este episodio, ¿no?, con ujú, tu pareja. O puedo decir, está bien que podamos, explorar esa parte con enojo o esa parte con tristeza, que aparecen cuando me cuentas, cuando recuerdas ese claro. momento de conflicto con tu pareja. ¿Está bien para ti? Y me dice que sí. Entonces, ¿con cuál de estas dos partes te gustaría que empezáramos a explorar juntos? ¿Con cuál? Y ahí pues se hace de una forma muy natural y muy orgánica, ¿no? Sin que sea ni nunca utilizamos este lenguaje ni de bomberos, Claro, ni de claro, directivos, ni de exiliados. Eso es un lenguaje que lo tenemos para entender y para claro. conceptualizarlo, Para el ¿no? Pero no, terapeuta. Ujú, no utilizamos ese ok. lenguaje. ¿Cómo se descubrió IFS? Que por cierto, ¿qué significan las siglas IFS? Mira, el IFS significa Internal Family Systems, sistemas de la familia interna. En realidad, Dick Schwartz, cuando estaba trabajando, ¿no?, con sus clientes, él venía del paradigma sistémico, estaba haciendo una investigación en su tesis doctoral en la Universidad de Chicago, sobre cómo trabajar con las familias, también en un grupo de mujeres bulímicas. Y entonces, así un poco accidentalmente, escuchando a sus clientes, empezó a descubrir que ellas o ellos se referían a sí mismos en forma de partes, ¿no? Hay una parte de mí que me lleva a la nevera a comer compulsivamente, y luego hay otra parte de mí que me critica y me dice, pero ¿cómo haces eso? ¿Y cómo vas a...? ¿no? Y entonces él vio que de una forma natural ellos se referían a sí mismos en estos términos, y que esas partes, a veces agresivas, intensas, destructivas, cuando él intentaba confrontarlas o hablar con ellas o hacer el diálogo de la silla con una de ellas, en algún momento, por ejemplo, justamente con una de las pacientes, ¿no?, que se autolesionaba, al intentar hablar con ella y controlarla y pedirle que no hiciera eso más,
por qué estaba haciendo esto de autolesionarse y la intentó confrontar y tal, y decir, pero ¿por qué haces eso, no? Y decir, no lo hagas más. Lo que pasó es que a la siguiente sesión la cliente vino con una autolesión todavía aún más grave, ¿no? Y entonces él dijo, uff, ¿qué ha pasado? Me has ganado, ¿no? Hablando con la parte que se autolesionaba. Y la parte dijo, no, no es que quiera ganar, simplemente que yo estoy aquí para que ella no sienta la rabia que siente cuando su padrastro abusa de ella. Entonces, él ahí se dio cuenta cómo esa parte lo hacía desde un lugar de intentar desconectar de ese dolor, de esa rabia, de esas emociones que la podían poner en peligro a la paciente, ¿no? Y fue así escuchando y viendo intuitivamente que sus propios pacientes, sus propios clientes le fueron mostrando que esas partes se sienten, se sienten obligadas a hacerlo porque creen que es la única opción. No creen que nada más va a ayudar. No hay conciencia de que hay otros recursos en la persona, ¿no? Pero lo que él descubrió es que aunque las personas no sientan en sí mismas que hay estos recursos, todos tenemos dentro de nosotros esa capacidad de mirar con curiosidad y con compasión y con comprensión a esas partes, ¿no? Entonces lo que él hizo es favorecer en sus clientes esa mirada curiosa, compasiva, de ver por qué esas partes hacen lo que hacen y hacer lo que él llama ser mercader de esperanza, es decir, ofrecerles a esas partes una alternativa. Porque las partes en sí mismas no ven alternativa, lo único que creen es que haciendo eso es como van a calmar al sistema. Y Dick Schwartz lo que hace es ofrecer una alternativa de que podemos ir a mirar a esas partes que los protectores protegen, a las partes que él llama partes exiliadas, que son las partes que cargan con el trauma, que cargan con la memoria dolorosa, ¿no? Las partes que llevan el dolor de aquello que hemos vivido, ¿no? Y que podemos ir a mirar esas partes desde ese lugar que es nuestro centro, nuestro ser esencial, que él le llama self, que es que no está dañado por el trauma que todos tenemos, ¿no? Y que podemos ir a mirar esas partes con curiosidad y con compasión y sanarlas. Y eso también es algo que realmente es revolucionario de este modelo, ¿no? Es que la sanación está en uno mismo, no es el terapeuta que te hace ni sana, sino que el terapeuta lo que hace es de anfitrión para que tú puedas crear esa relación entre tu ser esencial, tu self, y esas partes, y crear esa relación de sanación para escucharlas, para mirarlas y para liberarlas de las creencias limitantes que adquirieron como efecto del trauma. Exacto. Sí, yo creo que una de las genialidades que tuvo Dick Schwartz, a quien por cierto tuve la fortuna de poder conocerlo el año pasado en Denver, en una qué conferencia. Bueno. ¿Estuviste ahí en el congreso? Yo estuve en Denver, sí, ahorita platicaremos de ese tema. Ahí pude platicar un momento con él y creo que tiene que ver con esa línea de, a ver, la gente comúnmente, todos en algún momento de nuestra vida hemos dicho esto: hay una parte de mí que no quiere ir a ese lugar, o hay una parte de mí que se quiere ir, hay una parte de mí que ya está harto de este trabajo y no sabe renunciar. Está incorporado en nuestro lenguaje. Creo que IFS ha sabido darle una dinámica y un orden, ¿no? Y para mí la genialidad de IFS está en que es muy práctico, tanto para el paciente como para el terapeuta, porque nos da un mapa muy clarito de cómo ayudar a un paciente a ser consciente de actitudes, de conductas, de maneras de pensar, ¿no? Que tú vas escuchando, ¿no? Yo habitualmente en las redes sociales escucho muchos consejos de personas que dicen: ¿qué hago con esta voz que me critica? ¿Cómo acallo esa voz que no me deja estar en paz y que me exige, ¿no? IFS creo que es una herramienta muy útil. En vez de acallarla, lo que hacemos es escucharla. Exacto. Y ver qué nos dice lo que nos dice y qué es lo que intenta hacer cuando dice lo que dice o hace lo que hace, ¿no?
Exacto. Tú hablabas ahorita de un concepto que creo que IFS introduce terminología muy interesante, pero hablaste de un concepto que yo a veces observo que para muchos terapeutas les es muy complejo entenderlo a profundidad, ¿no? Sobre todo porque en psicología tenemos a veces el problema que tenemos una palabra que significan muchas cosas o que dependiendo del enfoque en el que vengas tú formado, tiene intenciones o conceptualizaciones, ¿no? Pero tú utilizaste el término self. ¿Qué es el self? Mira, en español estamos intentando traducirlo como ser, que Ser. como si fuera nuestro ser Ujú. esencial, pero Sí, es más difícil. algunas personas dicen que no es la traducción Mm-mm. real, total, ¿no? Entonces, como Dixon utiliza la palabra Self. self, en otras lenguas como el francés han mantenido también la palabra self. Entonces, el self sería ese núcleo, ese espacio dentro de nosotros que tiene esa capacidad de mirar con esas cualidades que él le llama las cualidades del self, ¿no? De Ujú. compasión, de curiosidad, de calma, de conexión, de coraje, de creatividad, bueno, todas unas Los cualidades ocho. de apertura, aunque no empiecen por C, de um, perspectiva, de paciencia, ¿no? Todas Claro. esas cualidades que están en nosotros y que permiten que podamos estar ahí con esas partes entendiendo por qué están ahí Ujú. y sin empujarlas a cambiar. Esa también es una diferencia importante, porque a veces en algunos enfoques de terapia el terapeuta quiere cambiar al otro, quiere hacer algo, quiere como devolverle una interpretación o hacer una resignificación. Y no, el ser lo que hace es estar abierta a la curiosidad y entablar una relación de querer conocer a esa parte protectora, quererla conocer y entender por qué está ahí. Y desde esas cualidades, ¿no? de curiosidad, de comprensión, vamos indagando con las partes protectoras para entender por qué hacen lo que hacen y qué es lo que están protegiendo, ¿no? ¿Cuál es el dolor que hay ahí debajo de ellas? Queremos conocer la herida, queremos conocer la parte exiliada, ¿no? Y una vez tenemos ya un poco de comprensión o intuición de por dónde está la parte exiliada, le ofrecemos esa alternativa de que dentro de la persona hay esa capacidad de autosanación, que es eso, ¿no? Mirar con curiosidad, con compasión, ese dolor Ujú. que cargamos, ¿no? Y todos tenemos esa capacidad de mirar con compasión, con conexión, el dolor de nuestras heridas, de nuestras partes heridas, ¿no? Y ahí pues apelamos al sanador interno, ¿no? El sanador interno que en otras tradiciones, ¿no? En otros modelos pues también está, también en las terapias psicodélicas, ¿no? Sabemos que Claro. se habla del sanador interno. Entonces, confiar, desde IFS confiamos en que todos tenemos nuestro sanador interno, tenemos nuestra capacidad, nuestro self, nuestro ser esencial que se acerca a nuestras heridas y las puede sanar desde la compasión. Claro. Y hay todos unos pasos para llegar ahí y para sanar y descargar todas esas Ujú. cargas. En honor a esta podcast y episodio, tengo que decir en este momento que hay una parte de mí que quiere que haga esta pregunta. Fíjate que he estado platicando con amigos especialistas en trauma, en temas quizás muy interesantes de existencialistas, filosóficos, ¿no? Y ellos me hacían esta cuestión, dice, mira, a mí me encanta IFS, dice, sin embargo, cuando llegan al concepto del self, creo que aún hace falta elaborar, dice, porque, y se me hizo una pregunta muy interesante, que para mí sería muy valioso tu perspectiva, ¿no? Eh, porque lo que se transmite es, hay una parte que está como dirigiendo, ¿no? La vida diaria, esta parte protectora, ¿no? Uh -huh. Está dirigiendo, que es muy perfeccionista, ¿no? Y se dice que el self pues, es este como ser más profundo, este ser esencial, este inner healer, este como Sí. yo más sabio, ¿no? Que tiene estas 8 características, las 8 C. Dice, pero
este self que lo pintamos como muy sanador, dice, también me dice, parece que es muy endeble, ¿no? Porque cualquier cosita y lo corremos y ya no está. Y cuando ya no está, ¿dónde está? ¿No? Y por qué se va? ¿Cómo podríamos explicar esto? Claro, yo estoy tocando terrenos más desde lo existencialista, quizás. ¿Tú qué opinas? La idea es que el self está siempre. Lo que pasa es que cuando las partes protectoras tienen mucho peso en nuestra vida, toman el control y lo tapan. Y Okay. entonces utilizamos la metáfora de que el sol siempre está, pero las nubes lo tapan, ¿no? Las nubes serían como las partes y el sol es algo que cuando podemos apartar a las partes, porque el trabajo en IFS es crear una relación con las partes para que las partes se puedan separar y ahí emerja ese sol, ¿no? Que es nuestro ser, que está siempre ahí disponible, ¿no? Que es nuestro centro, nuestro núcleo, ¿no? Okay. Esencial. Y también es parecido a lo que dicen las tradiciones espirituales, ¿no? Todas las tradiciones espirituales coinciden en que nuestra esencia es bondad, es luz, es Claro, conexión, es el Dios que llevamos dentro, podríamos claro. decirlo, ¿no? Y ahí todas las tradiciones espirituales coinciden, ¿no? Tienen diferentes lenguajes, pero dice, cuando podemos cultivar eso que somos, ¿no? Con algunas prácticas, con algunas ascetismo y tal, llegamos ahí finalmente. Todas las prácticas nos acaban llegando ahí, ¿no? A esa esencia de bondad, de conexión, de creatividad, ¿no? Que es la grandeza del ser humano, que somos capaces de crear maravillas, ¿no? Pero que cuando las partes nos toman también somos capaces de la máxima destrucción, ¿no? Claro. Pero que para mí nuestra esencia es lo otro, es la conexión, es la creatividad. Y eso, pues eso, los sabios también lo dicen, ¿no? Los grandes Exacto. sabios de todas las tradiciones Claro. coinciden en eso. Sí, para mí, te voy a ser honesto, es una de las cosas que a mí más me asombró del modelo IFS, porque a mí me sonaba más eso, como una integración hacia el aspecto espiritual de la persona, ¿no? Y con un mapa muy bien trazado de ayudar a, inclusive, ¿no? Nosotros, a ver, nosotros como clínicos no somos gurús, no somos pastores, no somos guías espirituales, ese es otro terreno, pero que curiosamente es un mapa que abre esa puerta, ¿no? Y que le decimos, bueno, al paciente, asómate a ver qué hay ahí y hay que buscar a un especialista en esta área que te ayude a desarrollar este aspecto espiritual. ¿Tú qué piensas? Totalmente. Y sanando, ¿no? Sanando nuestra humanidad, nuestras heridas emocionales, pues eso un poco nos lleva, ¿no? A experiencias más de trascendencia, de conexión, ¿no? Cuando yo puedo sanar mis heridas y mis exiliados, me siento más abierta al amor, a la conexión, al mundo, ¿no? Y es algo como natural, ¿no? Cuando sano, me voy a la conexión, ¿no? A Exacto. estar cerca ¿Hay, de los demás. ¿Hay alguna historia que nos puedas compartir, algún ejemplo, algún cambio que hayas visto tú en alguna persona que, en el que tú vaya a decir, yo ya te veo muy convencida en el modelo IFS desde que lo conociste, pero que tú hayas dicho, este es el camino, por eso hago IFS? Bueno, primero lo he visto en mí misma, que Claro. soy una persona que tiene mucho trauma, que he sido muy funcional en la vida, gracias Ujú. a Dios, gracias a mis partes directivas, he tirado adelante, pero también con muchas dificultades, con muchas heridas, con muchas inseguridades, Mm, con miedo a mostrarme, a hablar en mm, público, bueno, pánico ujú. tenía. Y bueno, ha sido todo un trabajo que todavía continúa. Estoy ahí en terapia con mi terapeuta, que le doy gracias por todo el camino que hemos transitado juntas. Pero, y es un work in progress. Yo estoy como Claro. más viva y más llena en mi vida desde que he conocido IFS, ¿no? Pero también lo veo en mis pacientes, ¿no? En personas que, bueno, pues estaban con partes muy desesperanzadas, con partes incluso que pensaban que no tenían ganas de vivir, que pensaban en la muerte como la última Mm, opción, ¿no? Partes suicidas, ¿no? Que diríamos que son las partes bomberas más desesperadas, más extremas, ¿no? Cuando hay el dolor tan grande
que no te permite ni vivir y que no piensas, pues he acompañado a veces a personas, ¿no? En momentos muy trágicos de sus vidas y hemos ido acompañando esas partes, irlas sanando y entendiendo que esas partes que pensaban en acabar con todo era una forma de no sentir tanto dolor, ¿no? Ya que a medida que nos hemos ido acercando a ese dolor y acogiéndolo, ¿no? Que con compasión, sesión tras sesión, y a veces son procesos muy largos, ¿no? Cuando hay tantas heridas y hemos estado ahí y me han sentido a mí con ellas y ellas han podido estar con esas partes tan dolorosas, pues es algo muy, muy emocionante, ¿no? De poder acompañar y muy transformador también para el terapeuta, para la terapeuta, para mí, acompañar y ser testigo, ¿no? De ese proceso de personas que estaban con partes muy, bueno, muy destructivas en sus vidas y que han podido ahora, pues, ir sanando todo eso y tener una vida mucho más plena, ¿no? O sea que es un modelo que funciona y es un Okay. modelo que funciona. Y lo vemos en las personas que acompañamos, porque cuando podemos crear esa conexión del self con la parte se siente vista, se produce esa magia, ¿no? Claro, Se produce esa magia que hace que la parte, wow, ¿no? Pueda recibir ese amor. Y en realidad, lo que nos sana es el amor, ¿no? Es que en ujú, realidad FS es una terapia que tiene que ver con dar amor a esas partes que les ha faltado todo claro, eso. Porque el trauma en realidad es la falta de esa presencia, de estar solos cuando vivíamos cosas muy difíciles y de sentir que estábamos solos y que había algo malo en mí, ¿no? Cuando hay trauma, cuando hay vergüenza. Entonces, esa mirada amorosa es, es la antítesis del trauma, es como el antídoto, porque esa compasión es la que nos sana, ¿no? Entonces, claro. a medida que vamos creando esas conexiones cada vez más y más y más, pues se crea una nueva experiencia de una misma y un nuevo sentido de uno mismo, ¿no? Y eso es muy emocionante de poderlo, de ser testigo de esa transformación. ¿Qué es lo que Así tú que ves en los terapeutas que se forman en IFS que como que no terminan de entender y que les cuesta mucho trabajo de este paradigma clínico que es muy diferente al habitual? sí, lo que cuesta realmente es favorecer esa conexión real, porque los terapeutas en otros modelos estamos entrenados a seguir un protocolo y ese protocolo lo haces desde una parte, decimos en IFS, desde una parte directiva que va siguiendo los pasos, pero no hay conexión. Y Sí. si tú no estás abierto Exacto. en conexión con tu self, en conexión con tu corazón, porque cuando decimos self, decimos abrir el El corazón, ¿no? corazón. Si tú no tienes el corazón abierto Mm, con la persona que estás acompañando y eso no le llega, esas ondas de conexión no le llegan a sus partes, no va a funcionar, no va a funcionar o va a funcionar parcialmente, claro. porque las partes como el self también ayudan, ¿no? De hecho, muchos modelos funcionan con partes como el self y funcionan también y Ujú. también consiguen un cambio, ¿no? Pero hay una diferencia abismal cuando la conexión es real, cuando nuestro corazón está abierto de verdad y estamos ahí con las personas que acompañamos, ¿no? Y cuando ellas no tienen disponible esa capacidad de conexión, la ponemos nosotros, ¿no? Y eso es lo que se aprende, ¿no? Con el tiempo, esa apertura, que es notar esa energía, es algo físico, es algo Ujú. sentido en tu cuerpo, ¿no? Cuando estás en conexión o no, o Claro. cuando estás en una parte como el self, que se parece al self, pero no es el self. Qué interesante. Sobre todo, yo lo veo mucho en los terapeutas, aquellos que vienen y me dicen, es que yo necesito estructura, dame una estructura de que tengo que seguir. Y quizás hay una parte de ti la que necesita esa estructura, ¿no? Pero Exacto. ahí yo creo que, corrígeme si estoy mal, pero creo que al inicio de IFS se llamaba la terapia de liderazgo del self, ¿no? Sí, Y yo creo que ahora habría que regresar un poquito a definiciones así, no, esta terapia debe ir dirigida por el corazón, ¿no? Esta terapia debe ir dirigida por este self, ¿no? Que- totalmente. y que creo que a veces un gran
reto es que creo que a veces el terapeuta mismo pues no sabe estar en contacto con este self, no sabe quién es él o ella misma. Claro, claro. Por eso creo que es imposible para mí, hacer terapia IFS si tú no la has probado antes, si tú no has tenido esa experiencia en ti misma. Claro. De hecho, la formación ya está estructurada de una manera en que tú ya experimentas el modelo en ti misma. Pero yo creo, aparte de eso, creo que es importante tener espacios para ti, porque siempre tenemos partes que tenemos que sanar, tenemos heridas, tenemos vulnerabilidades y si tú no lo vives con alguien que realmente te acompañe y no lo experiencias en ti misma, es difícil que luego lo puedas um, acompañar de esta forma, desde este lugar de apertura y no como un protocolo, ¿no? Y también Claro. se entiende, ¿no?, que los terapeutas a veces se esfuercen porque hay tanta presión en que depende de mí, que el otro esté bien, yo tengo que conseguir el cambio, hay mucha presión en eso, ¿no? Claro. Entonces, cuando las personas también, ¿no?, que acompañamos, nos podemos liberar de esas partes que sienten esa presión o podemos verlas y decir, claro, entiendo que sientes Claro. esa presión, pero ayudar a poderse separar, a podernos desmezclar de esas partes directivas y estar ahí en esa presencia, ¿no?, en esa apertura. Eso cambia la energía y hace que se favorezca ese liderazgo del self. Okay. ¿A dónde ves el futuro de IFS? ¿Cuál es, hacia dónde está avanzando? ¿Cómo lo ves tú en los Pues próximos años? es un futuro muy prometedor, es un futuro muy prometedor porque realmente la terapia IFS está creciendo exponencialmente y lo vemos en las personas que se forman, ¿no?, en el modelo, que es como una revelación de algo nuevo, de un cambio de paradigma, de algo y que hace que tú hagas terapia de otra manera, con una apertura y sin cansarte, sin tener que hacer esfuerzo, ¿no? Entonces, quien la descubre ya, no, o sea, es como algo que te cambia, que es un antes y un después en tu vida, y eso se transmite y la gente lo va diciendo los unos a los otros, ¿no? Y bueno, en estos últimos años es cuando el modelo ha hecho esta explosión y ha sido más conocido, más popular y está creciendo así exponencialmente. De hecho, las formaciones en Estados Unidos, hay muchas listas de espera de años, de personas que están intentando entrar en el nivel uno y no lo consiguen porque hay mucha más demanda que formaciones disponibles, ¿no? Esto lo vemos en Estados Unidos y en España pues también hemos visto, ¿no?, que desde que nosotros estamos impartiendo pues se han ido creciendo la demanda y cada vez hay más gente que quiere formarse y con mucha ilusión y va creciendo. O sea que sí, que veo que es un momento muy bonito para el modelo de explosión, de ser más conocido y, y que la gente lo reconoce con este cambio de paradigma que lo pueden integrar también con los modelos que trabajan. Mucha gente, por ejemplo, que trabaja con MDR o modelos somáticos, pues pueden incorporarlo e integrarlo bien. Entonces, es muy versátil, ¿no? Entonces, creo que va a ir creciendo y además como tiene que es un modelo psicoespiritual y es más que un modelo terapéutico, sino que es un camino de vida, ¿no?, que nos ayuda, que nos acompaña en nuestras vidas. Pues antes del IFS ya tú ya ves la vida, después de IFS ves la vida y te ves a ti mismo y ves a los demás de forma muy diferente, ¿no? Y Sí, eso claro. realmente es muy transformador. Hablando y profundizando en estos últimos minutos que nos queda de este episodio, que tocaste nuevamente el tema de la psicoespiritualidad, Sí. intencionalmente omití un punto en tu currículum porque quería no obviarlo y no dejarlo en el olvido. Está certificada en psicoterapia asistida con psicodélicos por el Integrative Psychiatry Institute. Ahí también yo me formé. Eh, Sí. ¿Cómo fue este brinco ahora hacia la terapia asistida con psicodélicos? Bueno, esto da ya para otra Sí, sesión que nos esto es podamos otro dedicar, episodio, ¿verdad? Sí, sí. para otro episodio entero, porque eso sí que realmente también es otra revolución, ¿no? En realidad,
las terapias psicodélicas es la amplificación de este self, de esa Exacto. capacidad de autosanación que todos tenemos. Esas terapias lo que hacen es que ah, favorecen que las partes protectoras se puedan poner a un lado, se puedan apartar y podamos acceder con seguridad y con compasión a ese dolor que ha estado tan protegido durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, claro, en esas experiencias accedes a un dolor muy protegido con una apertura y una conexión que te permite avanzar mucho, es un catalizador, es algo que haces una profundización de ese trabajo que ya hacemos con IFS, porque IFS ya funciona muy bien, pero en caso de que las partes protectoras están ahí muy atrapadas y muy mezcladas con la persona, entonces a veces es difícil llegar a ese dolor y estar abierto a escuchar y a sanar ese dolor, ¿no? Entonces, las terapias psicodélicas nos ayudan a eso, ¿no? A favorecer que ese sanador, que ese self esté más presente y poder acceder a ese dolor con seguridad, ¿no? Y bueno, con unas Exacto. condiciones también somáticas, ¿no? De que todo eso está disponible, lo podemos mirar con amor, que son las Exacto. cualidades que nos sanan, el amor, la compasión, la conexión, ¿no? Exacto. Y creo que esa es una de las razones por las cuales yo veo cómo IFS embona muy bien con la psicoterapia asistida con psicodélicos, porque eh, no solamente desde esta base, que es el conocimiento de quién soy yo, ¿no? Para muchas personas el trauma lo desconectó de sí mismo, ¿no? Entonces, y Exacto, hay tanto trauma y hay tantas partes y todo lo psicológico está tan aferrado que no exacto, me deja conectar con quién soy yo. totalmente. Y el trauma es una visión limitada de quién somos, es una visión Ujú. estrecha que nos ayuda a sobrevivir. Es decir, el mundo es peligroso, no puedo tal. Eso es una construcción condicionada por la experiencia traumática que has vivido y limita tu visión del mundo y de quién eres. Y cuando puedes atravesar eso gracias a esas experiencias y ver esa conexión, esa apertura, esa sensación de unidad, ¿no? Que somos mucho más que nuestras partes exiliadas, que nuestras partes protectoras. Eso es como, wow, ¿no? Un descubrimiento de que hay algo más, que hay una visión de mí mucho más allá de esa perspectiva estrecha y condicionada que es la del trauma, ¿no? Y bueno, pues poder experimentar y grabar esa experiencia en uno mismo ya es muy transformador, ¿no? Entonces hay que hacer todo un trabajo de integración para grabarlo, ¿no? Para que eso se mantenga Se y seguir mantenga. acompañándolo, ¿no? Pero eso ya es en sí mismo muy transformador, ¿no? Y con solo algunas experiencias puntuales que nos lleven ahí, eso ya produce mucho cambio, ¿no? Entonces, a veces yo soy partidaria de poder combinar las dos cosas, la terapia individual, pero de vez en cuando hacer esos momentos, ¿no? De atravesar y de hacer toda una experiencia psicodélica donde vas en más profundidad y luego sigues con la terapia, integrando y siguiendo Integrando. todo el proceso, ¿no? Yo en mi propio proceso lo voy combinando, ¿no? Mi terapia individual, pero también de vez en cuando hago mis sesiones psicodélicas y ahí buceo un poco más profundo, luego pues voy integrando, ¿no? En mi propia vida. Y que creo que yo siempre decía, hace muchos años yo decía, ¿qué es lo opuesto al trauma? ¿No? Porque escuchaba la palabra integración, sanación, y yo sentía que se quedaba todavía muy corto, ¿no? Y ahora en la psicoterapia con psicodélicos he entendido, ¿no? Si a este self yo le diría, más que un self es como un supra self, o sea, es todo este esencia de nuestro ser que más bien lo opuesto es conocerme bien quién soy yo, ¿no? Que no soy mis partes, no soy mis pensamientos, no soy mi psicología, soy este ser más profundo que está conectado con algo mucho más grande que nosotros mismos. Totalmente, y eso es lo que dicen otra vez las Mm, tradiciones espirituales, ¿no? En la meditación intentamos que todo lo que viene, que pienso que me identifico con ello, poderlo separar, ¿no? Y decir, yo no soy eso, yo no soy eso, yo no soy eso con lo que
me identifico, ¿no? Y Exacto. en realidad es lo mismo, ¿no? Ese proceso de desidentificarnos de las partes, de desmezclarnos de ellas y conectar con esa esencia, Exacto. eso es lo que realmente... Y para mí lo más fascinante es que todo, o sea, llegamos a un punto en la psicotraumatología, la psicoterapia, porque empezamos intentando resolver qué era el trauma y empezamos con el inconsciente y empezamos con las memorias traumáticas y las cogniciones y los sistemas y todo este buscar nos ha llevado a retornar o nos ha llevado a ver, ¿no?, que para poder resolver este trauma solo se puede regresando a este, y voy a utilizar el lenguaje de IFS, a este self, ¿no?, esta esencia, a este núcleo. Y es lo que a mí me encanta de este modelo. ¿Dónde la Fascinante. gente se puede formar en IFS? Los terapeutas que nos estén viendo, ¿qué les sugieres? ¿Qué recomiendas? ¿Cuál sería un siguiente paso? Mira, para empezar, yo lo que recomendaría es en el IFS Institute hacen unas formaciones, unos cursos que se llama Online Circle, que ahora los quieren hacer también con subtítulos en español. Hasta ahora los hacían solo en inglés y son como pequeños cursos introductorios online para empezar a conocer el modelo. Entonces, mucha gente que no puede entrar en las formaciones de nivel 1, pues se siguen formando con estos cursos Claro. que están ahí en la página web y luego pues tienen pues las formaciones oficiales, ¿no?, que es el nivel 1 y si lo quieren hacer en español, pues de momento somos nosotros en España, el Instituto IFS de España, que es institutoifs.com, y ahí van a encontrar nuestras formaciones en español. Y también el Instituto de Estados Unidos de vez en cuando hace alguna formación en lengua española organizado desde ellos, desde Norteamérica, y ahora están intentando también promocionar más formaciones en español y mirando a Latinoamérica, ¿no? Nosotros somos socios oficiales en España y en principio nuestras formaciones están dirigidas particularmente a las personas residentes en el territorio español, aunque tenemos algunas plazas que están abiertas también para personas de otros países a nivel internacional, porque hacemos formaciones online, normalmente en el nivel 1 son online, en el nivel 2 también, y luego el nivel 3 suelen ser presenciales. Ahora hemos hecho, la semana pasada estuve en Madrid con Einat Bronstein, que fue nuestra formadora de nivel 3, hicimos un nivel 3 presencial con gente de toda España, hasta vino algunas personas de América Latina, de Argentina, de Ecuador, de Colombia, de Estados Unidos. Básicamente eran personas de España, pero también tenemos algunos alumnos participantes que viven en las Américas y bueno, ahí nos juntamos para hacer el nivel 3, que ya es el último nivel de profundización, ¿no? Pero ahí van a ver en la página, pues el nivel 1 es un nivel que ya te da toda la información para poder trabajar con el Okay. modelo plenamente. Con el nivel 1 es Perfecto. suficiente para que conozcas el modelo en toda su amplitud y ya lo puedes empezar a practicar con tus pacientes, con tus clientes y esa es la manera de ir empezando. Luego cuando entras ahí, lo que ocurre, Óscar, es que no puedes parar y entonces quieres continuar y siempre estás buscando cursos porque realmente es también muy transformador para nosotros, ¿no? Claro. Cuando nos formamos, estamos imbuidos de esta energía. Este nivel 3 que hemos hecho ahora recientemente, pues ha sido como muy precioso estar ahí y estar juntos aprendiendo y conectando y viendo pues las demos que hace la formadora, ¿no? Verla trabajar y hacer ejercicios experienciales con nuestras propias partes, conociéndolas, haciendo sesiones, ¿no?, entre nosotros para practicar ejercicios y la experiencia en sí misma es muy bonita, la experiencia de aprendizaje. Así que ya digo que cuando entras al mundo IFS realmente es difícil salir y Salir. te Te engancha, ¿no? Te engancha. atrapa y bueno, yo, ya ves, soy una apasionada, soy una apasionada del modelo y llevo ya muchos años, ¿eh? Cuando conocí IFS yo ya llevaba 20 años en el ámbito de la psicoterapia, sí, o sea que ahora llevo ya 30 y unos cuantos, 34 o así, 33, o sea,
Han sido mis últimos años donde he conocido IFS, ¿no? Y estoy a esto con esta pasión y con esta ilusión. Pienso, ojalá lo hubiera conocido antes, pero Claro, supongo que lo he tomado con más ilusión porque he podido ver la perspectiva, ¿no? De dónde vengo y qué es lo que me ha aportado IFS y ver esa diferencia, ¿no? En mi vida y en mi trabajo. Entonces, bueno, estoy totalmente dedicada a difundirlo exacto. y hacerlo llegar a la gente y, bueno, muy privilegiada de estar en esa Exacto. Pues posición. muchas gracias porque nos contagias de esa pasión y yo espero que muchas de las personas que estén viendo este podcast o lo estén escuchando, ya sea en Spotify o YouTube, pues les hayamos al menos sembrado la curiosidad de querer conocer más sobre IFS, de poder formarse. Hay también varios libros del doctor Richard Schwartz que puede usted buscar y leer más a profundidad sobre IFS. Yo les recomiendo el último que leí que se llama No hay partes malas, del doctor Richard Schwartz, y que usted conozca esto no solamente para su propio crecimiento personal como psicoterapeuta, sino como una herramienta práctica que va a ayudar mucho a sus pacientes. Pues muchas gracias, Inma, por estar con nosotros. Gracias por este tiempo. ¿Algo con lo que te quieras despedir? No, un placer, he disfrutado mucho de la conversación contigo, muchas gracias y ojalá que nos sigamos encontrando de una manera u otra. Así será. Pues muchas gracias por ver este episodio del podcast de Newman. Nos vemos en el siguiente episodio.